Buenas noches desde España, bienvenidos una vez más a esta sala de encuentros virtuales de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Hoy es lunes, no es un día habitual para nosotros hacer estas charlas, pero lo hacemos con un motivo especial. Hoy es lunes 4 de julio, aniversario de la independencia de los Estados Unidos de América. Hace unos pocos días, el presidente americano, Joe Biden, eh, estaba hablando con el rey de España, en la cumbre de la OTAN y se le escapó, o lo quiso decir adrede, que al parecer tuvimos algo que ver con la independencia americana. Pues de eso precisamente vamos a hablar esta noche, puesto que contamos con una persona que conoce bastante el tema, ha escrito un libro titulado El que tenga valor que me siga, y no es nada más y nada menos que el embajador Eduardo Garrigues, al cual estamos muy agradecidos por aceptar la llamada de nuestra asociación Héroes de Cavite. Como es habitual, voy a dar paso ahora a nuestro presidente, Ángel Benzal, para que introduzca a nuestro embajador y hable un poco de nuestra asociación. Ángel, buenas noches, cuando quieras, bienvenido. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Alberto. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, muchísimas gracias a don Eduardo Garrigues por aceptar la invitación de la Asociación Cultural Héroes de Cavite. Es una oportunidad tenerlo hoy aquí con nosotros, un 4 de julio, con el valor simbólico que tiene esa fecha para Estados Unidos y también para España, ¿no? Es uno de los grandes logros de España, nuestra historia. Nuestra historia es un motivo de orgullo y en este caso, pues bueno, contribuyó de forma decisiva a la independencia de los Estados Unidos. Y de eso va la conferencia de hoy, el papel clave de España en la independencia de los Estados Unidos. Sobre la Asociación Cultural de Cavite, es cierto que somos una asociación de divulgación histórica, hispanista, estamos organizando estas charlas, organizamos eventos culturales, como Feria de Cartagena, el Santo Domingo del Siglo relacionado con el idioma, y que, bueno, que estamos también ayudando a formar, junto con otras asociaciones hispanistas de Estados Unidos, una coordinadora de asociaciones hispanistas para empujar en lo que se pueda, ayudar en lo que se pueda a la defensa de la historia común, ¿no? Entre España y Estados Unidos y también, ¿por qué no?, de nuestro idioma. Dicho esto, voy a dar paso a Marta Vera, que es cónsul de España en El Paso y una gran amiga de Eduardo Garrigues. Marta, cuando quieras, para leer el currículum. Feliz Día de la Independencia de los Estados Unidos y gracias, Ángel, por darme el gusto y el honor de presentar a nuestro ponente, el embajador de España, Eduardo Garrigues. Es escritor, diplomático, mentor y amigo. Su resumen es tan impresionante como él. Es patrono honorífico de la Fundación Consejo España en los Estados Unidos. Fue consejero de la Misión de España en la Organización de las Naciones Unidas, asesor del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, embajador de España en Namibia, Botsuana, Noruega y Islandia. También fue cónsul general de España en los Estados Unidos y en Puerto Rico. De los destinos culturales, fue director del Instituto de España en Londres y director general de la Casa de América en Madrid. Fue también director de unos seminarios, la Ilustración Española en la Independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, en la Real Academia de la Historia en Madrid, la Contribución Española en la Independencia de los Estados Unidos de 1763 a 1848, en National Portrait Gallery en Washington, en colaboración con el Smithsonian Institute. También conferencia internacional sobre la participación de las de Cortés of Cádiz en Norteamérica, Congreso de los Diputados en Madrid. También tiene bastantes contribuciones a exposiciones y catálogos del legado España y los Estados Unidos en la era de las independencias en Washington, Bernardo de Galvez en Casa de América, La Memoria Recuperada, Torre Iberdrola en Bilbao. Tiene bastantes volúmenes relacionados con el legado de España en los Estados Unidos, la Ilustración Española en la Independencia de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, en 2007. Norteamérica, a finales del siglo XVIII, España y Estados Unidos, Marcial Pons, de 2008. La exposición de la provincia de Nuevo México en 1812 por don Pedro Batista
vino ¿cómo se dice? University of New Mexico Press, 1995. El que tenga valor, que me siga. En vida de Bernardo de Galvez. La esfera de los libros, 2015. En su actividad literaria ha ganado bastantes premios, como el Café Gijón de novela corta en 1961 y el Premio Pío Baroja de relatos. También ha publicado The Grass Reigns, Macmillan Press en Nueva York, 1988, West of Babylon, University of New Mexico Press, 2007. Y artículos, bastantes artículos, en ABC, El Mundo, Diario 16, Los Angeles Times, La Opinión, Nuestro Tiempo, Revista de Occidente y El Nuevo Día. Bienvenido, mi querido embajador Garrigues, a nuestra sala de reuniones aquí en la Asociación Cultural de Héroes de Cavite. Bueno, yo quiero agradecer a la organización, la Asociación Cultural Héroes del Cavite, que es una asociación muy prestigiosa, que está desarrollando una labor imprescindible en la difusión y defensa del legado de España en las Américas. Y yo, que debido a que he vivido muchos años fuera como diplomático, pues hasta hace poco no lo conocía, he seguido la labor de esta asociación y me siento, la verdad, orgulloso y me siento privilegiado de poder hablar en esta audiencia. Empezando la conferencia, lo primero que me gustaría saber, yo sé que muchos de ustedes son o historiadores o aficionados a la historia, por lo que no tendría que explicar para qué sirve dar una visión lo más objetiva y precisa de en qué consistió la independencia de los Estados Unidos. Pero como posiblemente estén siguiendo este programa personas que a lo mejor son ajenas al mundo o de la historia o de la diplomacia o ambas, yo me gustaría empezar explicando para qué sirve el intentar dar esta visión objetiva de la historia. Yo creo que el perfil de un país se manifiesta de muchas formas. Por supuesto, por su producción económica, por su producción muy importante cultural, por su perfil político, pero la historia es un elemento esencial que define el estatus de las naciones. Y la ignorancia o la falta de información, por ejemplo, sobre lo que hizo España y la contribución decisiva de España primero a la guerra de independencia y a la formación de los Estados Unidos, es algo que no solo debemos hacer por una cuestión de justicia, sino que también es interesante hacerlo porque debemos intentar que se nos reconozca nuestro legado histórico. A mí me gustaría contar en relación con este hecho, bueno, hay varias anécdotas. La primera sería que al desconocer, por una serie de razones que luego voy a intentar explicar, la importancia de esta contribución a la guerra de independencia de los Estados Unidos, pues a veces los propios políticos estadounidenses, que deberían ser quizá más cultos o más interesados por la historia, ignoran completamente la contribución de España, conocen la francesa, porque quizá los franceses han sido más, no sé si decir, inteligentes o espabilados a la hora de difundir su propia imagen, pero hay una anécdota que yo conocí como diplomático cuando existió una relación delicada entre España y los Estados Unidos a raíz de que, por un cambio de gobierno, España había retirado de golpe, sin avisar, todas sus tropas de Irak. Y entonces, cuando el ministro Colin Powell le echó en cara a su homólogo español, le dijo: pero hombre, ¿cómo ustedes se van de esta manera? Nos han dejado un poco tirados a los pies de los caballos, como se suele decir.
Y entonces el ministro español le dijo, pero mire, dése cuenta que no somos los únicos, también Francia lo ha hecho. Y la contestación de Colin Powell, que es muy significativa, fue decir, pero los franceses estuvieron apoyándonos desde el principio. En otras palabras, un ministro de Asuntos Exteriores de Estados Unidos conocía la ayuda francesa a la independencia, pero ignoraba en absoluto la ayuda española, que fue igual o más importante. El otro lado de la moneda lo hemos tenido, y creo que lo ha mencionado el presentador, porque en una visita muy reciente, durante la cumbre de la OTAN, el presidente Biden tuvo una referencia, yo diría, soy diplomático, pero a veces me gusta decir las cosas como las pienso, una referencia un tanto vaga o ambigua, diciendo que había gente que pensaba que sin la ayuda de España los Estados Unidos no hubieran llegado a la independencia. Yo me alegro de que a un nivel tan alto como la presidencia haya llegado esa noticia, pero sería muy importante que a nivel oficial, a nivel popular, tanto en los medios de comunicación como en la opinión pública americana, se comprendiese que sin la ayuda de España la independencia, no digo que no hubiera llegado, pero hubiera llegado de otra forma en otro momento. Creo que el conocimiento de esa verdad histórica es muy importante, porque no solo se plasma en situaciones políticas, sino que también hay intereses económicos que están muy involucrados. Yo hace años publiqué un artículo en el diario El Mundo, un artículo de opinión que se titulaba Gálvez versus Lafayette. Lafayette es personaje sumamente conocido en los Estados Unidos. Se sabe que actuó como un hijo adoptivo del presidente George Washington y, bueno, se han nombrado escuadrillas de guerra aérea, se llamaban Marqués de Lafayette, todo el mundo lo conoce. Como resultado de ello, Francia tiene una situación de privilegio, no solo desde el punto de vista histórico, sino que uno, cuando vive en los Estados Unidos, da la sensación que todo lo que viene de Francia tiene el sello de la excelencia, cosa que no necesariamente tenemos los españoles. Entonces yo decía en ese artículo, quizás una forma de expresarse un poquito excesivamente, no sé, pues pedestre, pero que el desconocimiento de Bernardo de Gálvez con respecto al conocimiento de Lafayette provoca que en un supermercado o en una tienda de vinos de Nueva York, un mediocre Burdeos o un Beaujolais vale $20 más que un buen Rioja, o por lo menos valía, porque ahora ya están conociendo mejor los vinos españoles. Lo que yo quiero decir con todo esto es que el perfil de un país incluye el reconocimiento de su historia. Y es, yo creo, un poco triste que, habiendo pasado varios siglos desde la declaración de independencia de los Estados Unidos, no se haya podido difundir de forma más general la idea esencial de que la contribución de España fue decisiva para la independencia. Pero eso, por otro lado, tiene su explicación. Yo tengo aquí encima de mi mesa, no sé si saldrá bien en la pantalla, un libro de David McCulloch, se llama 1776 y ha sido un international bestseller y un premio Pulitzer. El libro, a ver si se puede ver, es este. En este libro es muy sencillo. Se supone, ha tenido premios, ha tenido un reconocimiento prácticamente universal y se supone, para decirlo de alguna forma, que este libro es la Biblia sobre lo que fue la guerra de independencia de los Estados Unidos y su lucha contra Inglaterra. Pues bien, en este libro, casi me avergüenza decirlo, la palabra Spain aparece
una sola vez, en la página 52. Eso indica que si un gran historiador, un académico universalmente reconocido en los Estados Unidos desconoce el papel de España, pues ¿cómo le va uno a pedir al público general que respete esa verdad histórica? Una vez dicho esto, que creo que es una introducción hasta cierto punto necesaria, quiero decirles que yo no voy a pretender en este tiempo, por otro lado limitado, realizar una exposición exhaustiva de fechas y acontecimientos que precedieron y siguieron a la Paz de París de 1763. Pero, en cambio, sí me gustaría profundizar en factores objetivos y subjetivos que están en la raíz de esos acontecimientos. Yo pienso que las decisiones los toman los hombres y, por lo tanto, es muy importante analizar las motivaciones subjetivas de las personas que tuvieron un papel importante en esa época histórica. Entre los motivos subjetivos que podemos mencionar por los cuales ni en ese momento ni después se ha reconocido la ayuda de España como correspondía, existe la pervivencia, la permanencia de los estereotipos y de los prejuicios que se habían creado sobre España, lo que a mí el término leyenda negra no me gusta mucho porque ya en sí tiene una connotación negativa, llamemos propaganda antiespañola, y que aunque España luchó contra Inglaterra y a favor de la independencia de los Estados Unidos, el hecho es que la mayor parte de los líderes norteamericanos del momento estaban imbuidos de esos prejuicios. No mencionaré un dato curioso. El mismo año de la batalla de Saratoga, batalla muy importante que, por cierto, no ganó el general Washington, sino el general Gates, pero esa batalla fue la primera importante que ganaron los rebeldes contra la metrópoli. Ese mismo año, que fue 1877, se publica en Dublín una historia de América del historiador Robertson. Esa historia que, digamos, critica de forma muy dura el sistema de colonización española y, en cambio, elogia tremendamente el sistema anglosajón, es un libro que se ha estado reeditando y conociendo durante todos estos años. Entonces eso quizá explica que esa pervivencia de los prejuicios antiespañoles pues son, digamos, están actualmente vigentes en el país. Hay un factor objetivo que también ha contribuido a ese desconocimiento, y es que cuando los Estados Unidos tuvieron que pedir la ayuda fundamentalmente de Francia y España, los intereses tanto de España como de Francia y la posición estratégica eran muy distintos. ¿Por qué? Porque Francia había perdido en la anterior guerra, que nosotros llamamos la Guerra de los 7 años, y en Inglaterra, en la historiografía anglosajona se llama The French and Indian War. Bueno, en esta guerra que acabó con el Tratado de París de 1763, fíjense que es 20 años antes del Tratado de París que acaba la Guerra de Independencia, pues en esa guerra Francia pierde todas sus posesiones en la América septentrional, sobre todo el Canadá, que era lo más importante, y aunque no lo pierde, cede a España todo el territorio de la Luisiana. Con lo cual hay que tener en cuenta que cuando, debido a la rebelión de las colonias, Francia ve la oportunidad de resarcirse, de sacarse la espina con respecto a la humillante derrota en la guerra anterior, muy sencillo, Francia no tiene nada que perder. En cambio, España sí,
porque España, aunque había perdido parte de las Floridas y había tenido que ceder otros territorios para poder recuperar Manila y otras zonas que había perdido en la guerra, sigue siendo una potencia importante en los Estados Unidos, en lo que todavía no eran Estados Unidos, en América septentrional, porque prácticamente todo el territorio, inmenso territorio, desde el río Mississippi, según se mira en el mapa, hacia el oeste, formaba parte, al menos nominal, de los dominios españoles. No olvidemos que durante 3 siglos, España tuvo en su posesión 2/3 de lo que hoy en día constituye la extensión territorial de los Estados Unidos. Entonces, creo que es muy importante entender esto por varias razones. Primero, por la diferente actitud que van a tener los gobiernos de Francia y de España con respecto a la guerra de independencia, pero también porque una vez que se gana la guerra, Francia no cuenta como rival. En cambio, España se va a convertir rápidamente de ser un aliado a ser un rival por la tenencia de todo el oeste y un poderoso vecino. Eso lo menciono como una de las razones objetivas por las que se ha conservado poco y se ha manifestado poco el agradecimiento por la sustantiva ayuda de España a la guerra de los Estados Unidos. Yo creo que es muy importante también para que tengamos una idea global de lo que ocurrió en esos años, es que, aunque separada, como he dicho antes, por 20 años de historia, que son muchos, las dos guerras tuvieron en primer lugar, muchos elementos en común, y luego también las consecuencias se vieron de forma muy directa en la Segunda Guerra. En la Primera Guerra, que se solventó con la Paz de París de 1763, tenemos que tener en consideración que ya fue una guerra mundial. Creo que los ciudadanos que vivimos en una época histórica tenemos la tendencia a considerarnos un poco el ombligo del mundo, y yo, que por supuesto no viví la Primera Guerra Mundial y nací prácticamente al mismo tiempo que se estaba acabando la Segunda, parece que esas eran las primeras guerras mundiales. No. Tanto en la guerra de 1763 como en la guerra de independencia intervenían varias naciones en varias partes del mundo, en varios continentes. Por lo tanto, como describió el historiador Samuel Bemis, que es uno de los más importantes en la historia diplomática de los Estados Unidos, el de la Paz de París del 63, fue el primer conflicto mundial de los tiempos modernos, y la guerra de independencia podemos considerar que fue el segundo. Entonces, por otro lado, esa guerra fue importante porque después de esa guerra, los colonos que se rebelarían contra Inglaterra tomaron conciencia de su propio poder, porque habían participado en la contienda y, por ejemplo, un contingente de tropas no les voy a llamar estadounidense porque todavía no existían, digamos, americanas del norte, habían intervenido en la toma de La Habana en 1762. ¿Qué ocurrió entonces? Que indudablemente los colonos comprendieron que la metrópoli les necesitaba a la hora de emprender una guerra de este tipo. Y hay un elemento que a mí me parece esencial y que ha destacado el importante historiador Larry Ferreiro en este libro que también enseño, que se llama en inglés Brothers of Arms, hermanos en la guerra. En este libro, y lo tengo perfectamente delante, los líderes
de los estados rebeldes se dieron cuenta que para presentarse ante los países europeos y poder conseguir su alianza, era imprescindible que hubiera una declaración de independencia, porque los gobiernos de dos monarquías como la francesa y la española no iban a prestarse a ayudar a un grupo de sencillamente de rebeldes sin una denominación y sin una, digamos, identidad definida. Y el propio John Adams, como indica en este libro, que John Adams era poco partidario de contar con injerencias extranjeras, pero dice claramente que, lo intento traducir del inglés, que los poderes extranjeros no iban a reconocer a estos estados si no estamos definidos por una declaración. Entonces, yo creo que es emocionante que estamos hoy recordando una declaración de independencia que en gran parte se hizo no para demostrar, digamos, su decisión y su capacidad de independencia frente al rey inglés, ni frente a los propios, digamos, colonos rebeldes que ya estaban convencidos de lo que iban a hacer. Era importante hacer esa declaración porque era la forma de poder presentarse ante las potencias europeas que podían prestarle la ayuda. La prueba es que tan solo 4 días después de haberse firmado esa declaración, el 4 de julio, el 8 de julio se manda copias de esa declaración a Francia para que a su vez la hagan llegar a España. Entonces, yo pienso que este elemento también es muy importante porque parece, según lo vemos a veces y según lo ven hasta cierto punto los propios estadounidenses, parece que la declaración de independencia es una cosa que han realizado ellos porque lo necesitaban para sus fines. En gran parte era más bien para presentarse frente a los poderes extranjeros. Una vez aclarado eso, podemos entrar en la forma como el Comité de Ayuda Secreta que había creado el Congreso, que estaba compuesto por Benjamin Franklin, Arthur Lee y Silas Deane, llegaron a París a finales de 1776, se entrevistan con el ministro de Asuntos Exteriores francés, Conde de Vergennes, el cual le pone inmediatamente en contacto con el embajador de España, que era don Pedro Pablo Abarca y Bolea, conde de Aranda. A mí, si me permiten, me gustaría poder detenerme unos momentos. Había hablado de que los personajes son importantes porque son los que toman las decisiones. Este diplomático español tuvo una visión tan clara, tuvo una premonición sobre lo que iba a pasar, dio unos consejos a la corte de Carlos III que en gran parte no se siguieron, y de ello se produjo, como voy a intentar explicar, una política ambivalente que a la larga fue muy perniciosa. Cuando se presentaron a finales del año 1776 ese grupo de diplomáticos americanos presididos por Benjamin Franklin ante el conde de Aranda, el conde de Aranda les recibió de forma muy reticente, de acuerdo además con su carácter, porque era un hombre bastante arrogante. Hay que darse cuenta que él era, entre sus numerosísimos títulos, él era 3 veces grande de España y se consideraba heredero directo del rey de Aragón. Entonces, cuando Benjamin Franklin saca un papel en el cual está proponiendo firmar un acuerdo de tú a tú con una monarquía que llevaba siglos funcionando, el conde de Aranda, le parece una exageración, pero
debido a que comprende que es una ocasión única de poder vencer y humillar al enemigo tradicional, que es obviamente Inglaterra, Aranda consigue vencer sus escrúpulos y va a recomendar a la corona que ayuden a la rebelión, y de forma inmediata, y sobre todo Aranda era una mezcla entre un gran estadista y un campesino de Aragón, un baturro, y a veces se pronunciaba de esta manera y decía que había que ayudar al nuevo Estado cuando no hubiese salido de sus aprietos. ¿Por qué? Porque consideraba que una vez que los Estados Unidos hubieran ganado en la guerra a su metrópoli, ya no se iba a poder pedirles muchos favores. Entonces, de momento, cuando el rey Carlos III recibe un despacho muy largo del conde de Aranda recomendando que ayude a los rebeldes, se reúne un consejo de ministros donde la mayor parte de los ministros va a desaconsejar al rey que declare la guerra a Inglaterra, por varias razones. El propio rey no se consideraba preparado, o sea, no consideraba ni que la flota ni que el ejército estuvieran preparados para esa guerra, pero sobre todo hay otro elemento que resulta absolutamente evidente, es que si España ayuda a unos súbditos o a unos vasallos que se han rebelado contra su soberano legítimo, pues posiblemente las posesiones del sur, del hemisferio sur, pues van a seguir ese consejo, ese ejemplo, perdón. Entonces, debido a que el gobierno español está un poco en esa dicotomía entre los deseos de atacar a Inglaterra y el miedo de las consecuencias de esa declaración de guerra, va a adoptar lo que podríamos llamar una decisión salomónica que en el fondo no va a contentar a nadie. No se atreve a declarar la guerra a Inglaterra por las consecuencias que eso puede tener, pero decide ayudar bajo cuerda, con el máximo secreto, a los rebeldes. Y, de hecho, van a, de forma, digamos, cautelosa y secreta, van a enviar unos contingentes muy importantes de pertrechos de guerra, de armas, de municiones, van a financiarlo. Hay que darse cuenta que hasta muchísimos años más tarde los Estados Unidos no tuvieron ni un banco central ni una moneda, y lo que servía entonces para las transacciones era el dólar español. Entonces, esa política ambivalente pues no dio los resultados apetecidos, entre otras cosas porque gran parte de los beneficiados no sabían que existía esa ayuda hasta que luego, en 1779, se formula la Declaración Oficial de Guerra. Declaración que fue, una vez más, forzada por el pacto de familia con la dinastía borbónica del otro lado de los Pirineos. Y el rey Carlos III se vio involucrado en una guerra que no deseaba y para el que no se consideraba preparado. Entonces, volviendo al tema de la ambigüedad, esta quizá la forma como se va a salir de este impasse es de una forma práctica, porque don José de Gálvez, que para entonces es ministro, es secretario de Estado, don José de Gálvez, va a nombrar en la Luisiana como gobernador, bueno, primero tiene que ser coronel del regimiento fijo, pero inmediatamente se le nombra gobernador a Bernardo de Gálvez. Entonces, Bernardo de Gálvez era un militar muy joven. En esa época existía un marcado nepotismo y me gustaría, del libro este que habéis comentado, que presento aquí, que es El que tenga valor que me siga, está citada un estribillo que se recitaba criticando precisamente que la familia Gálvez tuviera tanto poder
en el gobierno. Decían, ¿quién manda en este mundo? José el I, Matías el II y Bernardo el III, porque uno era ministro, otro era virrey de México y el otro Bernardo, gobernador de la Luisiana. Entonces dice, fiscal, virrey, virrey, ministro y ministro, rey. El padre aquí, el hijo en La Habana y el espíritu en España. Esta es una forma de criticar. Siempre los españoles hemos sido bastante despiertos a la hora de crear una coplilla crítica en la política y, de hecho, el haber nombrado a Bernardo Gálvez, que se conocía como un hombre decidido, intrépido, con ganas de hacerse ver y de digamos, prosperar por méritos de guerra, ya estaba rompiendo esa ambigüedad y en muy poco tiempo Bernardo de Gálvez, incluso antes de que los ingleses de la Luisiana conocieran que se había declarado de forma, que se había declarado la declaración de guerra de forma formal, consigue, subiendo por la orilla izquierda del Mississippi, conquistar los fuertes de Baton Rouge, Montchac y Nanchel. Y unos meses más tarde consigue también, con la ayuda imprescindible de la Armada Española, como por cierto se va a demostrar en una exposición que está preparando el Museo Naval, se lo recomiendo, en octubre de este año, sobre precisamente la importancia de la Armada en la independencia de los Estados Unidos, y va a conquistar con esa ayuda las plazas inglesas de Mobilia y Pensacola. Con ello, no, en un momento había pensado, pero no lo tenía disponible, enseñar un mapa, pero todos tenemos en la cabeza la costa este, con las colonias americanas, y cómo el Mississippi es parte por la mitad el continente, y precisamente lo que pretendía Carlos III al declarar la guerra a Inglaterra era, por un lado, que le cedieran de nuevo Gibraltar, cosa que no va a conseguir. Y por otro lado, intentar conseguir de nuevo la exclusividad en el dominio del Mississippi y también del dominio del Golfo de México, que se convierte de nuevo en un lago español. Pero esta es la parte positiva de la historia, y cuando se producen en la historia elementos que no son positivos, siempre tenemos un poco la tendencia a pensar que los que tienen la culpa son los otros. Yo voy a decir, porque a mí me gusta analizar los acontecimientos históricos con objetividad, que en la falta de reconocimiento de la ayuda española a los Estados Unidos también influyeron, mencionaba antes, factores psicológicos, la ambigüedad de ese gobierno que durante mucho tiempo no quiere reconocer a los líderes americanos. Grave error, porque es, no sé, no quiero hacer un símil excesivamente pedestre, pero es como si uno se está peleando con el vecino del piso de abajo y al mismo tiempo en su cumpleaños le manda una tarta, ¿no? O una cosa u otra. Entonces, al tener esa ambigüedad, lo que va a ocurrir es que la Corte española no reconoce a los líderes y, por ejemplo, en el caso de John Jay, que como vamos a ver tomará un papel importantísimo en la nueva nación, cuando lo mandan como embajador a Madrid, a la Corte española, no lo reconocen, no reconocen su estatus diplomático y jamás no sería recibido ni una sola vez por el rey Carlos III. Entonces, eso fue un fallo grave. John Jay tenía como misión principal intentar que en España pudieran reconocer la libertad de navegación en el Mississippi, cosa que nunca consigue. Y al no poder obtener sus fines, aunque continuamos dándoles una ayuda importante militar y financiera, al final John Jay se va, digamos, decepcionado, frustrado y, por qué no decirlo, humillado, y se va a París, donde se convierte en una pieza esencial de las negociaciones del Tratado de Paz. Entonces,
lo que va a ocurrir, porque en el fondo es importante saber dónde están tus amigos y dónde están tus enemigos. Ese John Jay, que es un hombre inteligente, un diplomático hábil, un jurista competente, pues cuando ve que se demoran las negociaciones de paz en París, va a ir hasta Londres y va a pactar con la antigua metrópoli un tratado preliminar a espaldas de los países como Francia e Inglaterra que habían contribuido de forma importante a la guerra. Y en ese tratado preliminar, Inglaterra hace importantes concesiones, por cierto, de territorios que ya no eran suyos, lo cual es una cosa bastante curiosa. Y, entre otras cosas, reconoce en ese tratado, en el artículo número 8, el derecho de libre navegación en el río Mississippi. Esta firma de un tratado preliminar va, digamos, a boicotear totalmente el Tratado de París que se firmará a continuación, porque en el fondo ya se ha reconocido la parte, digamos, que vulnera los derechos de España. Entonces, lo que John Jay, ya en París y negociando con el conde de Aranda, al que le han dado plenos poderes para negociar esta paz, está intentando defender, estamos hablando del diplomático americano, argumenta que como los Estados Unidos han vencido a Inglaterra, se subrogan en los derechos del Imperio Británico. En cambio, España lo que defiende es que, como Bernardo de Gálvez había dominado todos esos territorios, por derecho de conquista lo había, digamos, conseguido, y el hecho de que hubiera conquistado ambas orillas del Mississippi, según el tratado, según el derecho de gentes de la época, según el derecho internacional, hacía que España tuviera el dominio del río. Pero estos derechos que en justicia hubieran correspondido a España no se incluyen en el tratado que se firma en París en 1783. Y concretamente, aunque el conde Aranda, que como digo era un diplomático inteligente, pero también vehemente y podía ser irascible, se dice que en algún momento, casi para un diplomático eso parece un poco extraño, casi llega a las manos con John Jay por la falta de entendimiento y por pensar que el John Jay era demasiado atrevido y pedía cosas que no estaban digamos, que a las que no podía acceder. En definitiva, en el Tratado de 1783, España ni consigue que le devuelvan Gibraltar. ¿Por qué? Porque aunque eso formaba parte del acuerdo que había firmado con Francia en el 79, Francia, que actúa de una forma, digámoslo, bastante desleal en todo este aspecto, va a temer que si consigue recuperar Gibraltar, España e Inglaterra, que ya no tienen ese motivo, como dicen en América, a bone of contention, una piedra digamos, de disensión, se van a hacer amigos, y eso a Francia no le interesaba. Entonces, en definitiva, en el tratado que se ha firmado, el límite de las posesiones españolas se quedan en el 31 paralelo de latitud, cuando Aranda, y por razones importantes del haber vencido esa guerra, España consideraba que tenía que llegar hasta el paralelo 35. Miren ustedes en un mapa esa diferencia de 4 grados de latitud, es inmensa. Entonces, en vista de que en el tratado no se ha conseguido lo que España quería, lo que van a hacer es mandarle a un comerciante bilbaíno que se llama Diego María de Gardoqui, que por cierto yo acabo de estar los días 1 y 2 en Bilbao en un foro España-Estados Unidos, y aprovechando que
estábamos reuniéndonos en Bilbao, tuvimos unas menciones muy importantes. Yo mismo tuve que intervenir en varias ocasiones para recuperar la imagen de ese gran comerciante, porque dirigía una firma importante de comercio llamado Gardoqui e Hijos, y gran diplomático, gran conocedor no solo de la lengua inglesa, sino de cómo se pronunciaban no solo los ingleses, sino los colonos de Norteamérica. Entonces, a Diego María Gardoqui se le va a mandar a Filadelfia, pensando que por haber trabado amistad con John Jay, al cual nada menos que le habían nombrado secretario de Estado, o sea, ministro de Relaciones Exteriores, después de que en España le hubiéramos ninguneado, al haberse hecho amigo, pensaba que iba a poder recuperar el territorio perdido. Y el rey, concretamente, le da unas instrucciones que consisten en arreglar los límites con los americanos, asegurar la navegación exclusiva del Mississippi para España, indicar a los americanos que no pueden concederle comercio en nuestras Américas, porque sería un agravio comparativo con respecto a otros países. Y, en cambio, sí podrían favorecer un trato de comercio de España con otros países de Europa. Lo que ocurre ahí entonces es que se nombra a Gardoqui, va a llegar no a Filadelfia, porque es que en Filadelfia, como Estados Unidos estaba pasando una época de crisis tremenda, no se había pagado a gran parte de las tropas que habían participado en las batallas victoriosas. Y entonces se habían amotinado y habían echado de Filadelfia al Congreso, que tuvo que reunirse en Nueva York. Y cuando Diego María Gardoqui llega allí, donde por cierto se instala a gran nivel, alquila a un precio astronómico la residencia del antiguo gobernador británico, pues se va a encontrar con graves problemas. El primer problema, y antes comentaba al principio de esta locución, el tema de la situación subjetiva. Lo primero que ha pasado es que gran parte de sus interlocutores no conocen la ayuda de España que se ha planteado, excepto al final, durante ya las campañas de Gálvez. E incluso las campañas de Gálvez, como lo que se pretendía, y de hecho se hizo, fue tomar esos territorios para ocuparse y que formasen parte de los dominios españoles, lo que se encuentra Diego Gardoqui es que España no es especialmente bien recibida, y él lo que tiene que hacer, como Floridablanca le había ofrecido unos estipendios, digamos, más de lo que necesitaba para su vida y para su mantenimiento, para poder conciliar voluntades y limar aristas y tal, entonces tiene que, como se dice vulgarmente, sobornar a la prensa para que empiecen a hablar bien de España. Esta situación de desconfianza va a ser una situación con la que tiene que luchar nuestro primer embajador, que es una situación muy incómoda. Y, en definitiva, lo que ha ocurrido se puede atribuir a muchas razones, pero insisto, pensemos, para hablar con total objetividad, que esa política ambigua de la que antes hablaba no favorecía la situación de España. Porque además el principal objetivo de Gardoqui, que era conseguir la exclusividad que reconocieran los americanos, la exclusividad de derechos de navegación del Mississippi, era realmente, como se diría vulgarmente, un hueso de taba. ¿Qué ocurre? Que hay una marcada diferencia, como luego se va a ver en la historia de los Estados Unidos, entre los intereses de los estados del norte, que estaban dispuestos a
hacer concesiones a cambio de facilidades comerciales y los intereses de los estados del sur que consideraban que el libre acceso al Mississippi era absolutamente indispensable. ¿Qué ocurrió? En este caso es interesante ver que John Jay, que en un momento dado había sido duro e incluso desleal con España, sí va a ayudar debido a las relaciones de amistad y que seguramente se había convencido de la contribución importante de España a los Estados Unidos, sí va a ayudar a que el Congreso intente reconocer esos derechos a la exclusividad en el Mississippi. Y lo que ocurrió entonces es que en un momento dado hubo una mayoría simple de 7 estados que votaron a favor de la propuesta de navegación exclusiva. En cambio, 5 votaron en contra. Pero como para Virginia, Pensilvania, Carolina del Norte y del Sur el acceso al Gran Río era esencial, pues resulta que dicen que para acordar eso tiene que haber una mayoría cualificada y no consiguen, no consiguen que esa votación pase. Un elemento interesante, y volvemos al tema personal que me parece que explica muchos de los acontecimientos de trascendencia histórica, la actitud de George Washington. George Washington todavía no había sido nombrado presidente, primer presidente de los Estados Unidos, pero ya ejercía desde Mount Vernon una influencia notable en todos los líderes de la emancipación. Y George Washington le recomendaba a John Jay que fuera paciente en este tema, pero vamos a analizarlo con bastante frialdad. En realidad lo que ocurría con George Washington es que consideraba que no era cuestión de crispar las relaciones con España porque el control del Mississippi acabaría cayendo como fruto maduro en manos de los americanos. No solo estaba convencido de eso, sino que por otro lado, George Washington, que es un personaje, insisto, interesantísimo, él era muy escrupuloso de que la posteridad no pudiera acusarlo de haberse beneficiado personalmente de sus puestos oficiales, hasta el punto que rehusó cobrar cualquier estipendio mientras era jefe y comandante del ejército continental. Pero lo que sí estaba dispuesto George Washington es a promover proyectos que, siendo de interés nacional, también le favorecieran. Y daba la casualidad de que su finca, que conocemos, su gran plantación de Mount Vernon, tenía 7 millas de orilla con el río Potomac. Entonces, para Washington, la prioridad era intentar que el Estado pagase los arreglos que había que hacer para que el Potomac se convirtiese en la gran arteria entre el oeste y las ciudades del este. Y lo cual es interesante porque George Washington, al hacerse cargo de ese inmenso proyecto, que luego no llegó a realizarse, estaba por un lado favoreciendo los intereses nacionales y por otro lado los suyos propios. En cualquier caso, después de un cierto tiempo de haber negociado el asunto, el Congreso va a negarse a conceder los derechos de navegación a España. Se van a utilizar todo tipo de argumentos y, por qué no decirlo, de regalos, de prebendas para intentar convencer a los americanos. Uno de ellos que tiene, bueno, cierto sentido de humor por la naturaleza del regalo, es que George Washington, que tenía unas posesiones muy grandes, como decimos, la plantación al borde del Mississippi, necesitaba a unos burros garañones de un tamaño y de unas condiciones especiales que solo se producían en España. En España en ese momento estaba prohibido sacar cualquier tipo de ganado a otros países. Pero el rey Carlos III hace una excepción con George Washington y le manda 2 burros
garañones zamoranos de planta magnífica que van a unirse con yeguas de allí para producir mulas, que es las mulas es el animal con los que se conquistó el oeste y gran parte de las colonias meridionales. En definitiva, ese era un gran regalo. Otro regalo que John Jay aceptó perfectamente fue que le regalasen un maravilloso corcel andaluz. En fin, las cosas estaban quizá todavía pendientes de decisión cuando el marqués de Lafayette, que tenía una animadversión clarísima contra España, hace pública una carta según la cual el secretario de Estado español, Floridablanca, le había dado su consentimiento por escrito a nada menos que la libertad de acceso al Mississippi. Entonces, eso realmente fue un obús en la línea de flotación de la difícil misión de Gardoqui. Y se ve claramente que Lafayette era contrario a los intereses españoles porque incluso le mandó una carta que Gardoqui, que era bastante hábil y digamos, para interceptar la correspondencia, en esa carta se indicaba que si se producía una guerra con España, Lafayette se pondría del lado de los Estados Unidos. Voy a utilizar los próximos minutos para mencionar dos temas, lo haré brevemente, aunque son ambos muy importantes. Aparte de la navegación en el Mississippi, había un problema de la presión que estaban ejerciendo los colonos norteamericanos en su expansión hacia el oeste. Porque en realidad gran parte del movimiento de independencia se había hecho porque los ingleses habían trazado una línea divisoria y no permitían que los colonos se fueran más hacia el oeste de los montes Apalaches. Entonces, lo que ha ocurrido es que una vez que se independizan, y no olvidemos, volviendo al tema de Washington, Washington había adquirido no cientos, miles de acres en la zona alta del Potomac y del río Ohio. Entonces, en gran parte se habían independizado para poder conquistar esos territorios. ¿Qué ocurre con esos territorios? Que la barrera la forma las posesiones españolas. Entonces, hay dos intentos de dos formas completamente diferentes de intentar taponar, crear, digamos, un colchón para evitar esa gran presión de los colonos norteamericanos. Uno es el ofrecimiento de un indio mestizo llamado McGillivray de unir las fuerzas de sus guerreros contra los colonos americanos para defender las posesiones españolas. McGillivray era en principio solo jefe de la tribu Talapuche, pero gracias a sus, digamos, su gran poder diplomático, su poder de convicción, se hace, digamos, el jefe de toda la raíz lingüística llamada Muscogee, bueno, que en realidad eran los indios Creek, que eran diversas tribus, pero muy importantes. Y entonces, al darse cuenta este indio mestizo de que los españoles habían sustituido a los ingleses como poder colonial en la zona, él piensa que tiene que ponerse de acuerdo con la corona española y no, y cito textualmente, con el puñado de rebeldes de una república descoyuntada. Esta es la cita. Lo que es bastante curioso, y yo diría que muy interesante, es que esa misma forma de expresarse la hace el general Washington en una carta a Thomas Jefferson. Porque al principio, no nos olvidemos, Estados Unidos estaba en un estado de crisis. No había un verdadero gobierno, no había un poder central, no había un banco emisor de moneda, en fin, era un caos. Y entonces, que un indio, aunque fuera listo y bien educado, pudiera hablar de la misma forma que el que luego fue presidente de los Estados Unidos, resulta bastante curioso. No puedo extenderme mucho en este asunto, pero se llega, o sea, el que ha sucedido a Bernardo de Gálvez como gobernador de la Luisiana va a firmar dos tratados independientes con varios de las tribus indias que dominaban esa zona.
Y entonces una de ellas la firma en Pensácola y la otra en La Mobilia, y contrata a MacGillivray como comisario general con un sueldo mensual de $50. En Mobilia va a firmar otro congreso con los Chicasas, Alabamas y los Chactas, y para que se hagan una idea, esto no salía gratis a España, porque aparte de ciertos elementos honoríficos como eran banderas y medallas, yo leo aquí que en ese acto de la firma del Tratado de Mobilia se entregaron a los guerreros y sus familias 15 toneladas de pan, 7 de carne, 1.200 libras de tocino, 27 toneladas de arroz, 14 toneladas de judías, etc. O sea que España hacía un esfuerzo para ganarse a los indios y que sirvieran de tapón y de fuerza de contención entre la expansión de los colonos de los Estados Unidos. Otro, insisto, tengo que ser breve para no pasarme con el tiempo, fue la oferta del general americano retirado James Wilkinson, que ofrecía independizar el territorio de Kentucky. Kentucky entonces todavía no formaba parte de los Estados Unidos, no era un estado definido, y pasárselo bajo la soberanía española. Cuando Wilkinson presenta este proyecto ante el gobernador Miró y el intendente Martín Navarro, para ellos les suena músicas celestiales que un general, aunque fuera retirado del ejército americano, le estuviera ofreciendo en bandeja la posibilidad de adueñarse de un territorio que, al pasar a la soberanía española, sirviera de nuevo de barrera de contención a la ambición de expansión de los americanos. En definitiva, por diversas razones, ninguno de los dos, intentos va a prosperar, y en definitiva, al cabo de cierto tiempo, el Estado, Gardoqui, le van a comunicar que el Congreso no puede considerar su petición de límites del territorio y de la navegación exclusiva del Mississippi. ¿Hasta dónde llegarían las tensiones, las divergencias de opiniones y de intereses? Porque también había sobornos de por medio, que en un momento dado John Jay, el secretario de Estado, dice: ojalá que el Mississippi nunca hubiera existido. En definitiva, nos encontramos con que, a pesar de todos los buenos oficios de nuestro primer embajador Gardoqui, el Congreso va a negar la posibilidad de que sean reconocidos los derechos de España, e incluso un comité presidido por Hamilton y por Madison va a indicar que la navegación, la libertad de navegación por el Mississippi es un derecho inalienable de los americanos. Con ello había acabado el mandato de Gardoqui, y tras haber estado presente en la toma de posesión en 1789 del primer presidente americano, George Washington, Gardoqui se va a retirar. Con ello estamos viendo que se van a producir lo que el clarividente y previsor conde de Aranda había vaticinado, y y lo voy a leer: esta República Federal, que nació pigmea, ha necesitado del apoyo y fuerzas de dos estados tan poderosos como España y Francia para conseguir la independencia. Pero, añade Aranda, llegará un día en que crezca y se torne un gigante y un coloso temible, que entonces olvidará los beneficios que ha recibido de las dos potencias y solo pensará en su engrandecimiento. Bueno, yo no quiero, ya que estoy fuera de la carrera diplomática, hacer comparaciones, pero ahora mismo hemos tenido una cumbre de la OTAN en la que indudablemente pues, los Estados Unidos han actuado con Europa como la potencia
importante y cómo, en el fondo, nosotros somos también el Estado tapón frente a la amenaza de Rusia y de Putin. Entonces, a partir de ese momento se van a crear una situación que a la larga va a redundar en la pérdida de España de todos los territorios. El punto inicial más grave, cuando varios de los gobernadores en la Luisiana habían luchado a capa y espada por intentar defender esa parte de España, es que, como no, nuestro famoso y no siempre muy querido Manuel Godoy firmó con el representante de Estados Unidos, Thomas Pinckney, un acuerdo en San Lorenzo llamado Tratado de Paz y Amistad, donde se cede todo lo que los americanos querían, y es más, describe así Henry Adams, y estoy citando: el Tratado de 1795, uno de los más ventajosos que jamás hayan firmado los Estados Unidos, no recibió de la opinión norteamericana el alto crédito que merecía. Y añade un historiador español que en ese tratado les dábamos a los americanos más de lo que habían pedido. Es muy difícil averiguar, cuando hablamos de razones objetivas y subjetivas, qué es lo que le pasó por la cabeza al valido de Carlos IV para hacer esa, con perdón, bajada de pantalones y suscribir un tratado inicuo y humillante, pero desgraciadamente este sería el primer jalón de lo que luego supondría, un siglo después, la salida de España del continente americano. Pues muchísimas gracias, embajador, porque según tengo entendido, aunque un embajador deja de serlo, mantiene el título de por vida, ¿no? Como el presidente. Así que le podemos seguir llamando embajador. Perdona, un inciso. No, no es así. No es así. Pues te lo explico. No todos los embajadores, que a veces son llamados embajador por cortesía, tienen derecho a llamarse embajador. Se trata de un nombramiento independiente de Consejo, de Real Decreto, que nombra a algunos embajador de por vida. No sé si se hace para poderlo poner en la esquela, pero en cualquier caso hay eminentes diplomáticos que nunca han tenido a posteriori el título de embajador. Perdona que lo corrija. No, me parece correcto, porque estaba equivocado. Yo pensaba que sí, que alguien que había sido embajador mantenía el título ya de por vida, y bueno, sin ser... Bueno, gracias por el apunte. Ya, aparte de historia, ya hemos aprendido algo más. Bueno, mientras descansa un minutín, pues nada, voy a recordar a los asistentes que pueden preguntar ahora a don Eduardo Garrigues, y ya hay manos levantadas. Yo no sé si, Ángel, tú quieres hablar algo y hacerle la primera pregunta y luego ya vamos dando paso. Bueno, como hay poco tiempo, voy a ceder el turno a otros compañeros, y lo que sí es agradecerle a Eduardo por esta magnífica exposición. Se sabía mucho sobre lo que había pasado durante la contienda, pero poco de las negociaciones que hubo después. Y claro, usted como embajador tenía que contarlo, porque es su parte, es su fuerte, ¿no? Y yo esa parte por lo menos lo desconocía. No sé si el resto de compañeros que lo están escuchando le pasará lo mismo, y para mí ha sido gratificante el tener esta información para construir una argumentación con la que luchar, aunque ya sé que la palabra no les gusta, es negativa. Nosotros sí solemos utilizar la leyenda negra, ¿no? O hablar de una imagen positiva de España en base a una información que gracias a usted y a otras personas como Jorge Luis, que también está con nosotros, y otros compañeros, o Marta Vera o Alfonso Borrego, nos facilitan sobre Estados Unidos, y con la que podemos seguir argumentando y bueno, dar una imagen positiva del país. Muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, le vuelvo a ceder la palabra a Alberto para que dé turno de paso a los compañeros. Pues gracias, Ángel. Y bueno, pues el primero que levantó la mano es Antonio Elías, que si no recuerdo mal, Antonio nos habla desde Venezuela, desde la Angostura del Orinoco. Muchas gracias, Alberto, y felicitaciones otra vez a Héroes de Cavite, y muchas gracias a don Eduardo, embajador y ex embajador también, por esta magnífica charla que nos ha dado acerca de un episodio tan interesante de nuestra historia. Mi pregunta en específico sería preguntarle a don Eduardo si tiene alguna estimación acerca de
el monto de la ayuda que España dio a esa guerra de independencia norteamericana y si alguna vez ha sido saldada esa ayuda de alguna forma. Y luego quería hacer un comentario acerca de la supuesta ignorancia o secretismo sobre esta ayuda y quería sugerir, no sé qué piensa don Eduardo, si tal vez esa supuesta ignorancia acerca de esta ayuda no está también ligada a lo que aconteció posteriormente entre Estados Unidos y España. Hablo acerca de, por ejemplo, la disputa de Florida, es decir, España recupera las Floridas con esa guerra, pero después en 1819 Estados Unidos adquiere las Floridas de alguna forma y luego posteriormente las disputas y conquistas de Cuba, Guam, Filipinas y Puerto Rico no crearon un ambiente, digámoslo así, inconveniente para recordar ese tipo de ayuda, así como todo lo que ocurrió durante la Guerra Fría y las relaciones entre Franco, Truman, Eisenhower no pudieron también alimentar esa ignorancia inocente. Y por último, tal vez la coincidencia o la presencia de estas sectas que durante la Guerra de Independencia fueron muy activas y que no eran muy bien vistas por la corona española y que también tenían sus particulares opiniones acerca de la monarquía. Entonces, la pregunta sería en específico, la cuantificación de la ayuda y si fue pagada, y qué opina acerca de otros elementos que han alimentado esta supuesta ignorancia de esta ayuda. Muchas gracias, don Eduardo, y encantado de escucharle. Muchas gracias, muchas gracias. Y realmente no es como dicen los políticos, es una buena pregunta cuando no quieren contestarla. Yo creo que es una pregunta muy pertinente. Curiosamente, el embajador Gardoqui, antes de ser, digamos, enviado a una embajada de segundo orden, que era Turín por Godoy, le pidió que hiciera, antes de firmar esa paz humillante, cómo se podía, digamos, dar las cifras de lo que podía haber sido esa ayuda. Y Gardoqui, dentro de las limitaciones, porque la ayuda había sido distribuida de muchas maneras, a través de La Habana, a través de Nueva Orleans, directamente a los colonos rebeldes americanos, pero, por ejemplo, sabemos que llegó en tiempos muy importantes armas, tiendas de campaña, uniformes, bayonetas y otros elementos logísticos. Aquí tengo una nota que dice que dieron 136.000 kilos de pólvora, 30.000 mosquetes, bayonetas y uniformes, más de 50.000 balas y un número indeterminado de cañones. Si recuerdo bien, esto no lo tengo delante, pero aparece en un libro de Reyes Calderón, que colaboró conmigo en este foro en la presentación de Gardoqui. Gardoqui calculó que la ayuda total a los Estados Unidos, o por lo menos la que él conocía, era como de 37 millones de maravedís. No puedo, digamos, calcular ni en euros ni en dólares lo que eso podía ser. Pero esa ayuda era tan importante que en su momento correspondía a un 5% de lo que hoy llamaríamos Producto Nacional Bruto. Era una ayuda importantísima. Y no olvidemos también, y eso me alegro porque no lo he mencionado, en la famosa batalla de Yorktown, que para los americanos fue el momento decisivo de la guerra, en esa batalla donde no participaron soldados españoles, pero don Francisco de Saavedra había aportado al almirante de Grasse una cantidad muy importante, 1 millón de libras tornesas, para poder subvencionar esa campaña que fue la batalla de Yorktown, en la que ya los ingleses se retiraron de la guerra. Eso con respecto a una aproximación a las cifras. Estamos hablando de cifras muy importantes. Luego, la pregunta que haces a continuación, yo me atrevería a decir si ese olvido es accidental o voluntario. Yo diría que debido a lo que antes he hecho relación de que existía, ¿por qué no decirlo?, una antipatía casi visceral
por muchas razones, heredada de los estereotipos británicos, pero también dentro de la mentalidad del americano medio, que consideraba ya el hecho de que los españoles fuéramos en su mayoría católicos ya era un elemento que pronto estaban dispuestos a acusarnos de fanatismo, de tiranía, etcétera. Yo creo que hasta cierto punto el no aceptar la contribución de un país que, como he dicho antes, se iba a convertir de un aliado en un poderoso vecino y rival, también influye en que dijese, vamos, no le vamos, o sea, si a un señor le quieres dar un puñetazo, no le vas a regalar un bizcocho primero, le das directamente el puñetazo. Entonces, parte de esa animadversión contra España ha podido influir en que los americanos no reconocieran de forma más generosa nuestra contribución. Muchas gracias, don Eduardo. ¿El 5% del PIB se refiere del PIB de España o de España? España. Okay, muchas gracias. El PIB de España, de Estados Unidos, no existía. En esa época no existía. Gracias. Pues gracias, Antonio, por la pregunta y a don Eduardo por su respuesta. Ahora le toca el turno a Sergio Pavón, que nos habla desde Bruselas. Adelante, Sergio, cuando quieras. Sí, muchas gracias. Y gracias, por supuesto, al ponente, a su excelencia, el embajador, por esta maravillosa charla. Vamos a ver, yo tengo dos preguntas y la primera está un poco relacionada con la pregunta anterior de nuestro compañero venezolano. Él preguntaba si había datos, si estaba cuantificada esta ayuda. Yo lo que pregunto es lo mismo, de forma que se pueda comparar la ayuda española con la francesa. ¿Existen datos fidedignos que nos pongan en situación para saber si nuestra ayuda fue superior, igual o bastante inferior que la francesa a la hora de reclamar esa ayuda, a la hora de intentar recuperar la historia? ¿Hay algún estudio factible? Y no me refiero solamente a ayuda financiera, sino que a lo mejor puede que en financiera dieran más los franceses, pero a nivel militar, por ejemplo, la derrota de la flota inglesa por Luis de Córdoba y Córdoba, me parece, no sé, a lo mejor puede que financieramente fuera mayor Francia, pero militarmente fuera más española. En fin, no sé si hay algo de ese tema. Y la segunda pregunta sería que yo tengo dificultades para entender cómo es posible que fuera para allá el primer embajador estadounidense, se le maltratara literalmente, este hombre fuera a Francia, allí le dieron largas y acabó en Londres diciéndole a los ingleses, bueno, ¿cómo os conviene a vosotros esto? ¿Cómo para yo saberlo? ¿Me explico? No, entonces, o sea, el cuerpo diplomático que tenía España en esa época era brutal, era un cuerpo diplomático de primera liga, de primera división. ¿Cómo se pudo errar ahí? Me cuesta entenderlo. No sé si podría desarrollar un poco más ese tema. Esas son las dos preguntas y gracias. Sí, voy a empezar por la segunda porque me interesa mucho aclararlo. Es un hecho indiscutible que John Jay, al llegar a España, fue ignorado. Fue ignorado tanto por el secretario de Estado, Florida Blanca, porque para entonces ya sí se había declarado la guerra, entonces España tenía unos gastos concretos, gastos bélicos de mucha envergadura, y por lo tanto la ayuda secreta, que había sido muy generosa, pues hasta cierto punto se restringió. Y el hecho de que Carlos III no lo recibiese ni una sola vez está absolutamente demostrado. Entonces, eso es indiscutible. Eso dependía de dos facetas. La primera es que el propio rey Carlos III, desde el principio, era muy reacio a reconocer a unos vasallos que se habían sublevado contra su soberano legítimo, el rey. Y luego muchos de los ministros también seguían ese criterio, también por miedo a que si se daba el ejemplo de ayudar a los rebeldes, las provincias del sur, del hemisferio sur, siguieran el ejemplo. Hay un dato que, bueno, no quiero extenderme demasiado, pero que demuestra esa ambigüedad y ese doble rasero.
en un momento dado, cuando Bernardo de Gálvez le nombran comandante de toda la actividad en el Caribe, ejército y flota, con la idea de una toma de Jamaica, que no se llega a hacer, unos subordinados de Gálvez, que uno de ellos era Cajigal y el otro, nada más ni nada menos que Francisco de Miranda, consiguen, con una ayuda pequeña de un par de buques americanos, tomar las Bahamas, tomar Nassau. Se toma sin derramamiento de sangre y el botín que se consigue es espectacular en navíos, cañones, prisioneros, todo. Bueno, resulta, a todas estas ya se ha declarado la guerra, o sea que, en definitiva, España ya ha aceptado que está luchando contra Inglaterra. Pues el ministro de Marina le manda un rapapolvos a Bernardo Gálvez, que no había participado en la toma de las Bahamas, diciendo que era totalmente inadmisible que unos barcos americanos participasen en una acción de guerra con España. Eso da una idea. Estamos hablando de ya cuando España había aceptado entrar en combate contra Inglaterra, pero todavía había ese criterio de no reconocimiento. Es que, de otra forma, es completamente inexplicable. Ya debió estar, ahora no me acuerdo exactamente, pero como 2 años en España. Y resulta que es incomprensible que no se tenga un gesto de amistad con él, excepto en el caso de Gardoqui, que era un hombre muy listo y que sabía que podía ser importante. Y luego, el paso a París, a la delegación americana, no es un accidente. John Jay y su mujer, que se llamaba Sarah Livingston, eran muy amigos de Benjamin Franklin, que les admite en su propia casa de Passy y le llama, y además el propio Benjamin Franklin, aunque eso se ha querido ocultar por supuesta o real amistad con España, pues dijo, oye, si han tardado en recibirte 2 años, ahora ellos van a tener que esperar 20 para tratar con nosotros. Y entonces, curiosamente, ese pacto, ese acuerdo que hace con los ingleses es a espaldas no solo de España e Inglaterra, sino de su propia delegación. Pero claro, cuando resulta que consigue un acuerdo muy ventajoso, pues al final el propio Benjamin Franklin y el resto de sus compañeros pues lo tienen que admitir. Y eso para aclarar que no fue una especie de carambola, no. Esto ocurrió y se tienen las fechas, se tienen y la discusión con Aranda, que creo que he intentado explicar. Entonces, insisto, sí hubo una actuación de displicencia y por la sencilla razón de que el rey no quería reconocer oficialmente a esos súbditos que se habían rebelado, tan sencillo como eso. Con respecto al tema de la comparación entre la ayuda española y francesa, yo diría que no está del todo bien estudiado. Hay un estudio bastante aproximado de la historiadora Reyes Calderón, y luego el teniente coronel Guerrero Acosta ha descrito de forma bastante específica los contingentes de tipo militar y la ayuda armamentística. Pero para contestarlo de forma directísima, no está del todo estudiado. Muy bien, estupendo. Muchas gracias. Gracias, don Eduardo, y gracias, Sergio, por la pregunta. Es el turno ahora de Cesario Jarabo. Cesario, por favor, diga usted al embajador desde dónde nos habla. Abra el micrófono y haga su pregunta. Sí, hablo desde Castellón. Muy bien, adelante. Bueno, yo es que me he perdido la mitad de la conferencia por problemas que tengo yo con el ordenador, que no nos llevamos bien. Y entonces, no sé si ha llegado a hablar en algún momento de la figura de Juan Miralles Traillón, que es un personaje que para mí es bastante significativo. La verdad es que no puedo hablar con el conocimiento de causa que habla don Eduardo, pero Juan Miralles Traillón es un personaje que me ha atraído bastante y he visto que bueno, tuvo una participación esencial
en todo el desarrollo de la independencia de los Estados Unidos, pues entre otras cosas llevando cantidades ingentes de paño hecho en Alcoy. Llevó para la batalla de Morristown, donde para 5.000 combatientes llevó 12.000 fusiles, más la munición, etcétera, etcétera. Y el 31 de diciembre de 78 organizó una fiesta a Washington, a la que asistió el mismo Lafayette también. Y bueno, y las noticias del monto que pudo tener la ayuda española en esos momentos, yo he leído. Tampoco, desde luego no digo nada, solamente digo que he leído que estaba sobre el orden de los 300 millones de dólares. Sobre esto, no sé, o sea, igual ha dicho algo, yo como digo me he perdido la mitad de la conferencia. Solamente le quería remarcar eso, nada más. Gracias. En efecto, Juan de Miralles fue un personaje importantísimo que yo no he citado, porque he intentado atenerme a los datos esenciales de lo que fue el nombramiento oficial de un embajador, mientras que Juan de Miralles fue un representante oficioso, pero al mismo tiempo que fue oficioso, hizo una gran labor. Y vamos a decir las cosas, yo a veces me olvido que soy diplomático y digo las cosas como son. Juan de Miralles consiguió una relación mucho más directa, mucho más afectiva, tanto con Washington como con su mujer Marta, porque pasaba una cosa, era el principio de la guerra, los americanos lo estaban pasando regular y Juan de Miralles era un hombre rico y entonces les agasajaba en su casa y no les venía nada mal de vez en cuando poder darse un banquete y asistir a las invitaciones de Juan de Miralles. Yo lo he estudiado más bien con respecto a la esencial información. Juan de Miralles escribió en un despacho que se olvidasen de la exclusividad de navegación del Mississippi, porque eso no lo consentiría. Pero como sabrá, por si ha estudiado, desgraciadamente Juan de Miralles murió precisamente en Morristown de una pulmonía. El general Washington le rindió, digamos, honores como si fuera un embajador, digamos, acreditado, que no lo era. Y en eso también Washington demostró que era muy astuto, porque al dar esos honores a un representante español, estaba haciendo creer a los ingleses que habían mandado un representante, España había mandado un representante oficial. Entonces, las cifras de la ayuda suya, sé que él contribuyó personalmente, porque las cifras que antes estaba hablando venían a veces a través de Gardoqui o de Bernardo de Gálvez, pero procedían de la corona. En el caso de Juan de Miralles, él tenía posibilidades en su fortuna y ayudó directamente. Y durante un tiempo, yo creo que su labor fue esencial, también insisto, de información ante las autoridades españolas. Desgraciadamente, nos perdimos por esa, no sé si llamarlo manía o obsesión de no reconocimiento. Se le podía haber dado a Miralles pues una cierta categoría oficial, pero los primeros que no se lo dimos fuimos los españoles. Eran los americanos los que les convenía tomarlo como un representante oficial, que no era, pero estoy de acuerdo totalmente, hizo una gran labor. Y murió en casa del propio Washington y atendido por su mujer, etcétera. Sí, murió en el cuartel de Morristown. Hizo testamento, estaba ahí Francisco Rendón, que era su segundo, que luego se quedó como representante oficioso, pero que también hizo una gran labor. Luego no se llevó muy bien con Gardoqui, es la pequeña historia. Pero bueno, sí. Pero también siguió la estela de Miralles y dio una información valiosísima, porque, por ejemplo, pidió que las tropas americanas distrajeran a los ingleses mientras se producía la importante toma de Pensacola por Bernardo de Gálvez. O sea que fueron elementos oficiosos, pero utilísimos. Y además le sirvió para acelerar o fomentar el comercio de los nacientes Estados Unidos
en concreto con Cuba, que era algo que también de lo cual estaba sumamente necesitado los Estados Unidos nacientes. Bueno, y yo tengo por aquí un apunte de que en un momento dado una gran, digamos, familia cubana dio algo así como 600.000 ducados de apoyo a las tropas de Gálvez. O sea que todo esto está muy interrelacionado y perdón, esto es una cosa que no se ha mencionado aquí, pero que me gustaría decirlo. Hay en proyecto una cosa, un proyecto, pero que ya está, digamos, aprobado, de Museo Latino en la Smithsonian Institution. Entonces, de momento, no me quiero adelantar, de momento no parece que tenga muchos visos de reconocimiento del importante papel que ha hecho el legado de España, no solo en la Guerra de Independencia, sino mucho después. Como he dicho, 2/3 del territorio continental eran españoles. Entonces, yo creo que sería muy importante que la opinión pública supiera que tanto las tropas de Gálvez, que eran tropas multirraciales, variopintas, criollos, pardos, negros y tal, como esas ayudas que recibió de Cuba, de lo que es hoy en día Nuevo México, de México directamente, bueno, ¿qué eran ellos? Eran latinos. Entonces, los latinos actuales deberían estar orgullosísimos de que sus ancestros hubieran contribuido a la independencia de su país. Tenían levantada la mano un usuario llamado Chegabo, creo que pone ahí, que nos va a decir ahora desde dónde nos habla, y luego Luis Gorrochategui, y ya cerraríamos entonces con ambas preguntas. Chegabo, adelante, abre el micrófono y haz la pregunta al embajador. Buenas tardes, soy de México. Me gustaría hablar qué pasó con los pactos de Francia, cuáles se cumplieron, cuáles no. Por ejemplo, la expulsión de los británicos en Honduras, que sí se cumplió, y quién perdió más. Francia, por lo que va a acontecer a continuación de la Revolución Francesa, porque dicen que en Francia estuve viendo con Quintero Sarabay, y que Francia se quedó en bancarrota para ayudar a Estados Unidos. Esas son mis preguntas. ¿Quién perdió más? Vamos a ver. La primera pregunta que he entendido, que es si Francia cumplió sus pactos. Estamos hablando de 2 pactos de familia, uno de ellos que le llevó a España a la guerra esa del 1763, de la paz de París del 63, y la segunda, que tampoco le gustaba a Carlos III, la segunda paz de París. El segundo pacto de familia. Yo creo que Francia actuó, ya lo he dicho, de una forma muy desleal. Entre otras cosas, porque había pactado en el pacto de familia que la devolución de Gibraltar era condición sine qua non y no lo favorecieron, número 1. Y número 2, tampoco se portaron bien en el tema de intentar presionar a sus amigos americanos para que reconocieran lo que España había dado, que era el tema del territorio y el tema de la navegación del Mississippi. Ya vemos cómo el marqués de Lafayette, que era el niño bonito tanto de Washington como del público americano, pues era contrario a España. Entonces, 2 cosas. Primero, Francia no se portó bien, clarísimamente, por celos de que si dejaba que Inglaterra y España fueran amigos, pues ellos iban a salir perdiendo. Por ejemplo, el tema de Honduras, perdona que sea sincero, no lo conozco. Lo que sí sé es que Francia sí gastó mucho dinero, no sé en qué cantidades, y que posiblemente los gastos de guerra fueron un elemento de la crisis económica que a la larga llevaría a la revolución. Ok, muchas gracias. Y soy de México. Muchas gracias por permitirme estar aquí. Gracias a ti por la pregunta y a don Eduardo por la respuesta. Y pasamos ahora sí a la última, nuestro amigo Luis Gorrochategui desde La Coruña. Adelante, Luis, cuando quieras, formula tu pregunta. Pues muchas gracias, don Eduardo, embajador, por esta maravillosa conferencia. Yo quería preguntar algo más de tipo bélico
y es si la captura del doble convoy naval protagonizada por el Santísima Trinidad, por el navío más poderoso de su tiempo, esa captura, que en realidad fue una captura que cortó el hilo umbilical que unía Inglaterra con América, y los pertrechos de guerra fueron absolutamente cuantiosos e imprescindibles, no solo los pertrechos, sino la oficialidad que transportaban aquellos 52 barcos, incluyendo 80.000 fusiles, por ejemplo, que inundaron España durante mucho tiempo. Si eso fue el dato determinante que en realidad llevó a Inglaterra a la necesidad de iniciar conversaciones de paz al año siguiente. Pues con toda la sinceridad que me obliga el haber dedicado muchos años a este tema, yo la interrupción de ese convoy la conozco, pero no en detalle. Yo creo que hay que darse cuenta que Inglaterra ya se había dado cuenta de que era una guerra que no podía ganar por la lejanía del lugar y por el hecho de que los americanos estaban bien pertrechados por las potencias amigas y conocían mejor el terreno. Yo creo que realmente lo que motivó la retirada de Inglaterra fue que Cornwallis cayera en la trampa de Yorktown, porque nadie le obligaba a meterse en un reducto que, si no conseguía, como él pensaba, ayuda por mar, pues iba a ser una ratonera. Entonces, ese fallo gravísimo, creo que eran, si no recuerdo mal, como 5.000 soldados que se quedaron ahí atrapados, se dieron cuenta de que ya no podían seguir perdiendo hombres y tal, más que por esa incidencia, porque en cambio, en contrapartida, había hablado de que Bernardo Gálvez había sido nombrado comandante del ejercicio, hoy en día llamaríamos anfibio, en el Caribe, para la toma de Jamaica. Eso no funcionó porque una parte de la Armada Británica se posesionó de los navíos que mandaba Francia precisamente con el fin de conquistar Jamaica. O sea que una cosa quizá equilibra lo otro. En cambio, lo que sí constituyó un hecho decisivo es la total derrota en Yorktown. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Luis, y esta ya fue la última pregunta. Y antes de despedir a don Eduardo y darle las gracias por asistir a esta sala de Héroes de Cavite, voy a hacerles a todos los asistentes y a los que escuchen después esta videoconferencia una recomendación, y no es otra que compren pues el último libro que ha escrito don Eduardo, con el cual teníamos hoy esta estupenda charla, El que tenga valor, que me siga. Y bueno, pues yo no sé si Ángel quiere despedir también, Marta Vera, que la veo ahí también, si quiere decirle unas palabras al embajador por amistad. Mil gracias, embajador Garrigues, que les mando muchos saludos, los quiero mucho y nos veremos en octubre. Muchas gracias, Marta, muchas gracias. Gracias por tan hermosa presentación. Muchas gracias. Por cierto, yo lamentablemente el libro yo creo que está agotado. Creo que todavía se puede comprar en ebook, o sea, escribiendo que se llama La Esfera de los Libros, porque a mí me pasan algunos pequeños derechos de autor, pero ya no son el libro en tapa dura, sino esos libros en ebook. Pero bueno, seguramente en algún tipo de mercado de segunda mano o lo que sea, se puede conseguir. Por cierto, sabes, Marta, que está traducido al inglés, se llama I Alone y se ha publicado en Estados Unidos. Pues también voy a aprovechar yo para despedirme, embajador Eduardo Garrigues. Es muy buena noticia, como lo último que nos vas a decir, que no solamente nos enteremos nosotros los españoles, sino que en Estados Unidos también se enteren de la importante contribución española y por supuesto que el libro y todo su servicio a España os ayudan a ello. Muchísimas gracias, y esta casa, Héroes de Cavite, es su casa. Gracias por dejarme participar.